En medio de una escena apocalíptica, donde los cielos se parten como un velo y la ira divina se desata sobre la tierra, emerge un panorama desgarrador y sobrecogedor. Desde tornados devastadores hasta lluvias de granizo ardiente, el mundo se sumerge en un caos catastrófico que amenaza con consumirlo todo. Las escrituras, que una vez fueron vistas como meras profecías, cobran vida de manera impresionante en estos tiempos finales, recordándonos la solemnidad y trascendencia del momento. En este relato apocalíptico, nos adentramos en un mundo donde la justicia divina barre como un viento impetuoso, limpiando la tierra de su corrupción y maldad. A través de la intensificación y la frecuencia de las catástrofes, los corazones se estremecen ante la inminencia del gran día del juicio del Señor, mientras millones buscan desesperadamente refugio en medio del caos desatado sobre la humanidad. Los cielos se parten como un velo, revelando una luz tan deslumbrante que casi ciega los ojos mortales. Desde esa ruptura celestial emerge un espectáculo sin igual. Un ejército de seres luminosos, vestidos con la pureza de la luz misma, desciende con majestuosidad sobre la ciudad santa. Es como si el mismo firmamento se abriera para dejar paso a la gloria celestial. Un ejército que marcha en orden perfecto, con una determinación que infunde temor y reverencia a partes iguales. En medio de este prodigio, resuena una voz que truena como el estruendo de 1000 truenos, proclamando el anuncio que estremece hasta los cimientos de la tierra. El fin de los días ha llegado. Es el día del juicio del Señor Todopoderoso, el momento en que la justicia divina se desplegará sobre la humanidad y cada alma será pesada en la balanza de la eternidad. Los corazones se estremecen ante esta declaración, conscientes de la solemnidad y trascendencia del momento. La descripción de tormentas y fenómenos climáticos apocalípticos nos transporta a un paisaje desolador, donde los vientos aullantes arrasan todo a su paso y las nubes grises se vuelven heraldos de la destrucción inminente. Es como si la naturaleza misma estuviera clamando por justicia, manifestando su ira ante el pecado y la corrupción del mundo. Entre los eventos más impactantes se encuentran los tornados, monstruos giratorios que descienden del cielo con una furia incontenible. Su capacidad para destruir pueblos enteros en cuestión de minutos es una muestra de la inmensidad del poder desatado en estos tiempos finales. Así como lo describe el libro de Isaías, he aquí que Jehová tiene un hombre valiente y poderoso, como turbión de granizo, tormenta destructora, como turbión de recias aguas que inundan, con violencia derriba a tierra. Pero no solo los tornados azotan la tierra en esta visión apocalíptica. El granizo cae como piedras ardientes del cielo, destrozando cosechas y viviendas con su impacto devastador. Las lluvias torrenciales se convierten en torrentes de destrucción, arrastrando todo a su paso y dejando a su paso un paisaje desolado. Es como si los cielos mismos estuvieran llorando lágrimas de ira sobre la tierra, como lo menciona el libro de Apocalipsis. Y cayeron del cielo sobre los hombres un granizo como de talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Las inundaciones desbordantes de ríos y mares agitados completan este panorama apocalíptico, llevando la destrucción a niveles catastróficos. Las aguas se convierten en un enemigo voraz, devorando todo a su paso y dejando tras de sí una estela de desolación y ruina. Es como si el diluvio bíblico se repitiera una vez más, recordándonos la fragilidad de nuestra existencia y la omnipotencia del Creador sobre las aguas turbulentas, como se menciona en el libro de Génesis. Y Jehová dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. En este relato apocalíptico, nos adentramos en un mundo donde las profecías bíblicas sobre los tiempos finales cobran vida de manera impresionante. La tierra, una vez exuberante y llena de vida, se convierte en un vasto desierto de desolación, con ciudades enteras reducidas a escombros y ruinas. Es como si la mano de la ira divina hubiera descendido sobre el mundo, dejando a su paso un paisaje desolado que clama por redención.
Los incrédulos y burladores, que antes desestimaban las advertencias sobre el gran día del fin de los tiempos, ahora enfrentan la cruda realidad con terror y desesperación. Aquellos que se burlaban de las profecías, ahora se ven obligados a enfrentar la verdad innegable de su cumplimiento. Como se menciona en el libro de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La intensificación y frecuencia de las catástrofes en estos últimos días se comparan con los dolores de parto de una mujer, aumentando en intensidad y frecuencia a medida que se acerca el momento del parto. Cada terremoto, cada tormenta, cada erupción volcánica es una señal de que el gran día del Señor se acerca rápidamente. Millones de personas enfrentando la ira divina desatada sobre un mundo sumido en la idolatría y la rebelión contra su Creador buscan desesperadamente refugio, pero incluso en su búsqueda frenética no encuentran escape. Se refugian en cuevas y agujeros en las rocas, buscando desesperadamente protección contra los horrores que se desatan sobre la tierra. Como se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 y 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En este relato apocalíptico nos sumergimos en la perspectiva de los últimos días, donde los juicios divinos se desatan sobre la tierra como una purificación necesaria para preparar el camino para el próximo reinado glorioso del Señor Cristo. Es un momento de agitación y tribulación, donde la justicia divina barre como un viento impetuoso, limpiando el mundo de su corrupción y maldad. La comparación con la destrucción de Sodoma y Gomorra sirve como una analogía impactante de la corrupción del mundo presente. Así como estas ciudades fueron consumidas por el fuego divino debido a su iniquidad, el mundo actual enfrenta un destino similar si no se aparta del camino de la maldad. Como se menciona en Pedro capítulo 2 versículos 6 y 9. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los impíos, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En medio de estos juicios finales, surge una llamada urgente a permanecer firmes en la fe a pesar de las pruebas y adversidades. Es un momento de prueba para la humanidad, donde la fe en el Señor se convierte en el ancla que nos sostiene en medio de la tormenta. Como se menciona en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. En el corazón de Italia, una tormenta de proporciones catastróficas desató su furia, dejando a su paso un rastro de destrucción y desolación. El poder destructivo del tornado fue asombroso, arrancando árboles de raíz y reduciendo hogares, negocios e infraestructura a escombros. El rugido del viento y el estruendo de los objetos siendo arrojados por el aire crearon un paisaje de pesadilla, transformando lo que una vez fue un lugar próspero en un campo de batalla desolado. Pero el impacto de la tormenta no se detuvo ahí. Las lluvias torrenciales que la acompañaron desencadenaron inundaciones repentinas, atrapando a residentes aterrorizados en sus hogares y sumergiendo calles enteras bajo un mar de agua furiosa. La imagen de personas desesperadas buscando refugio en los pisos superiores de sus casas mientras el agua seguía subiendo es desgarradora y sobrecogedora.
Frente a esta calamidad, los equipos de rescate se lanzaron valientemente a la acción, arriesgando sus propias vidas para salvar a otros en condiciones peligrosas. Su labor se vio obstaculizada por la magnitud del desastre y los peligros que enfrentaban en cada paso. Pero su compromiso y determinación nunca flaquearon, y su sacrificio fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. El impacto de la tormenta se extendió por toda Italia, con cortes de energía, bloqueo de carreteras y redes de transporte paralizadas, dejando a comunidades enteras aisladas y desamparadas. Ante esta crisis, el gobierno italiano implementó medidas de emergencia para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y coordinar los esfuerzos de rescate y recuperación. Pero en medio de la devastación, surgió la solidaridad y resiliencia del pueblo italiano. Voluntarios y grupos de rescate se unieron en una muestra conmovedora de colaboración y apoyo mutuo. Desde el primer momento, se movilizaron recursos para brindar ayuda a los afectados, demostrando que en tiempos de adversidad, la comunidad italiana se une en solidaridad y compasión. Los expertos meteorológicos desempeñaron un papel crucial en esta crisis, proporcionando actualizaciones constantes y coordinando con las autoridades gubernamentales para garantizar una respuesta efectiva. Su experiencia y conocimiento ayudaron a mitigar los efectos de la tormenta y guiar los esfuerzos de recuperación en los días siguientes. A medida que las comunidades afectadas luchaban por recuperarse, el apoyo continuo de la comunidad era esencial. La entrega de alimentos, refugio y consuelo a los más necesitados fue un recordatorio poderoso del espíritu humano de compasión y solidaridad. En medio de la desesperación, el pueblo italiano se levantó para apoyarse mutuamente, demostrando una fuerza y determinación inquebrantables. La tormenta en Italia dejó cicatrices profundas, pero también mostró la resiliencia y la fuerza del pueblo italiano. A medida que trabajan juntos para reconstruir lo que se perdió, su espíritu de solidaridad y esperanza ilumina el camino hacia un futuro más brillante. En los momentos más oscuros, el pueblo italiano demostró que, unido, puede superar cualquier adversidad y emergió más fuerte que nunca. En las costas del Mar de Galilea, una escena de terror y desesperación se despliega cuando una tormenta repentina engulle la frágil barca que transportaba a los discípulos de Jesús. Las olas se elevan amenazantes, sacudiendo la embarcación con violencia y amenazando con engullirla en las profundidades oscuras del mar. Los hombres, incluso aquellos que han caminado con Jesús y han sido testigos de sus milagros, se ven presas del miedo y la ansiedad mientras luchan por mantenerse a flote en medio del caos que los rodea. Es en este momento de crisis que vemos la respuesta de los discípulos, quienes, a pesar de su relación cercana con Jesús, se ven abrumados por el temor y la desesperación. Aunque han sido testigos de su poder y autoridad en numerosas ocasiones, la magnitud de la tormenta los lleva a perder temporalmente la esperanza de salvación. En su angustia, recurren a Jesús, despertándolo con un grito de ayuda que revela la profundidad de su desesperación. Como se registra en Mateo capítulo 8, versículo 25, y llegándose a él, le despertaron diciendo: «Señor, sálvanos, que perecemos». En respuesta a la súplica angustiada de sus discípulos, Jesús se levanta con autoridad y calma. Con una palabra, reprende a los vientos y al mar, ordenando a la tormenta que se disipe y trayendo instantáneamente paz a las aguas tumultuosas. Su mera presencia en la barca es suficiente para restaurar la calma y la serenidad en medio del caos. Como se relata en Mateo capítulo 8, versículo 26, Él les dijo: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En este milagro asombroso se revela la deidad de Cristo. A través de su control sobre los elementos naturales, Jesús demuestra su poder divino sobre la creación misma. Su capacidad para calmar la tormenta no solo confirma su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, sino también su amor y cuidado por aquellos que confían en Él en medio de las pruebas. Es una poderosa manifestación de su poder divino y un recordatorio de que aquellos que tienen fe en Él pueden encontrar seguridad y refugio en su presencia, incluso en medio de las tormentas más feroces de la vida.
La historia de Jesús calmado el mar no solo es un relato histórico, sino también una lección espiritual profunda sobre la fe inquebrantable requerida para enfrentar las tormentas de la vida. A través de este episodio, se nos recuerda la importancia de depositar plenamente nuestra confianza en Jesús, quien tiene un comando ilimitado sobre todas las circunstancias de la vida, como se nos enseña en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La narrativa también nos invita a clamar por la intervención de Jesús en medio de nuestras propias tormentas y crisis, depositando todas nuestras preocupaciones y ansiedades en Él. A través de la fe y la confianza en su poder soberano, podemos encontrar paz en medio de la adversidad y seguridad en su amor eterno. Es un recordatorio poderoso de que, aunque las tormentas de la vida puedan rugir a nuestro alrededor, Jesús está siempre presente para guiarnos y protegernos con su amor y gracia inagotables. Como se nos promete en Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En el tejido de la narrativa bíblica se entreteje un hilo de advertencia y preparación para los tiempos finales, una era de desafíos cataclísmicos y juicios divinos que pondrán a prueba la fe y la resistencia de los creyentes. Esta preparación espiritual es esencial para enfrentar los eventos que se avecinan, como se nos revela a través de las Escrituras y las enseñanzas de Jesús mismo. La promesa de la presencia divina, incluso en medio de las tormentas de la vida, es un faro de esperanza para los creyentes que enfrentan tiempos turbulentos. Este mensaje se ilustra vívidamente en el relato bíblico de Jesús calmado el mar, donde vemos que incluso en medio de la furia de la naturaleza, la presencia de Cristo trae paz y seguridad a aquellos que confían en Él. Esta misma promesa resuena en las palabras de Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 28 versículo 20, cuando dice: «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Sin embargo, mientras nos aferramos a esta promesa de la presencia divina, también debemos estar atentos a las señales de los tiempos finales que se nos advierte en las Escrituras. Jesús mismo nos advierte sobre estos eventos en Lucas capítulo 21 versículo 11, diciendo: «Habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo». Esta advertencia nos prepara para un aumento sin precedentes en desastres naturales cataclísmicos y eventos destructivos que marcarán los tiempos finales. Las Escrituras nos ofrecen una visión detallada de estos eventos apocalípticos, desde grandes terremotos hasta hambrunas, pestes, señales cósmicas y convulsiones sísmicas. Estos juicios de los últimos días se comparan con las plagas y catástrofes bíblicas del pasado, como el diluvio y las plagas de Egipto, recordándonos la naturaleza cíclica de los juicios divinos a lo largo de la historia humana. En el Antiguo Testamento, profetas como Isaías y Jeremías nos ofrecen visiones de la convulsión y destrucción de la tierra durante los tiempos apocalípticos. Sus palabras nos recuerdan que los juicios de los últimos días no son meras fantasías, sino eventos muy reales que tendrán un impacto profundo en la tierra y sus habitantes. Isaías capítulo 24 versículos 19 y 20 nos ofrece una visión escalofriante de la devastación que vendrá. La tierra es enteramente deshecha, la tierra es limpia barrida, la tierra es trastornada en extremo. La tierra vacila como un ebrio, tambalea como una choza, y se agravará sobre ella su pecado. Estos juicios de los últimos días se caracterizarán por una serie de eventos naturales sin precedentes, que incluyen erupciones volcánicas, olas de tsunami, incendios forestales, sequías y tormentas. La intensidad y alcance de estos juicios afectarán a naciones y regiones simultáneamente, como se nos advierte en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16, versículo 18 y 19 nos ofrece una visión vívida de la magnitud de estos juicios. Y hubo voces, y truenos, y relámpagos. Y hubo un gran terremoto, tan grande y tan fuerte que no había habido nunca desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes,
y las ciudades de las naciones cayeron. En medio de los eventos catastróficos que sacuden el mundo, muchos se preguntan si estos son signos del juicio divino, señales inequívocas de que la historia humana ha alcanzado su punto culminante. Las Escrituras nos ofrecen una visión profunda de cómo interpretar estos eventos desde una perspectiva espiritual, invitándonos a mantenernos vigilantes y centrados en el Evangelio mientras nos preparamos para el retorno del Señor. La percepción de los eventos catastróficos como signos del juicio divino es una interpretación arraigada en las enseñanzas bíblicas. Jesús mismo advirtió sobre estos tiempos en Lucas capítulo 21, versículo 25 y 26, diciendo: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo». Estos eventos son vistos como señales de que el tiempo está cerca y que la redención se acerca. Ante la intensificación de estas convulsiones, los creyentes son llamados a no sorprenderse ni desanimarse, sino a vigilar diligentemente, como se nos insta en Mateo capítulo 24, versículo 42. «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta vigilancia no implica simplemente observar pasivamente, sino estar preparados espiritualmente para el retorno del Señor, manteniendo una fe firme y una mentalidad centrada en el Evangelio. Los dolores de parto, como se describen en Mateo capítulo 24, versículo 8, son vistos como señales del próximo advenimiento del retorno del Señor para establecer su reinado eterno de justicia. Así como los dolores de parto preceden al nacimiento de un niño, estos eventos catastróficos preceden al renacimiento de la creación y la restauración final de todas las cosas. Esta perspectiva nos infunde esperanza en medio del caos, recordándonos que el sufrimiento presente no se compara con la gloria venidera que será revelada en nosotros. Es esencial que los creyentes mantengan una mentalidad centrada en el Evangelio en medio del tumulto de estos tiempos. Aunque los eventos catastróficos pueden ser alarmantes, debemos recordar que Dios está trabajando incluso en medio del caos para cumplir sus propósitos redentores. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Como portadores de la luz del Evangelio, debemos brillar la verdad y testificar la esperanza en Cristo, incluso en medio de las tinieblas que nos rodean. Es importante reconocer que la respuesta a estos juicios será variada. Algunos endurecerán sus corazones ante las señales de los tiempos, mientras que otros serán humillados al arrepentirse y reconocer su necesidad de un Salvador. En medio de estos eventos, debemos permanecer firmes en la oración y fieles al Evangelio, confiando en la promesa de Dios de que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Como se nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 6. Así que, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En medio de los tiempos difíciles y cataclísmicos profetizados para los últimos días, la importancia de fortalecer nuestra fe y permanecer firmes en Cristo se vuelve más crucial que nunca. A medida que contemplamos los desafíos que enfrentaremos, encontramos consuelo y esperanza en las verdades eternas reveladas en las Escrituras. La certeza de que aquel que venció al mundo está con nosotros es una fuente de fortaleza inquebrantable para los creyentes. Jesús mismo nos aseguró en Juan capítulo 46 y versículo 33: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta promesa nos recuerda que, aunque enfrentamos tribulaciones, no estamos solos. Cristo, nuestro Salvador, nos guía soberanamente a través de la historia según su plan redentor. En medio de las tormentas y calamidades, somos llamados a tener valentía y aferrarnos a las promesas inquebrantables de Dios. Salmo capítulo 46, versículo 1 y 3 nos ofrece consuelo en tiempos de dificultad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque los montes se traspasen al corazón del mar,
aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. En estos versículos encontramos la seguridad de que Dios es nuestro refugio, roca y aguas vivas, incluso en medio de los momentos más oscuros y desafiantes. Miramos hacia adelante con esperanza al glorioso día en que Dios enjugará cada lágrima y las angustias y juicios serán cosa del pasado. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4 nos ofrece una visión de este futuro prometedor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo nos recuerda que nuestro sufrimiento presente no se compara con la gloria venidera que será revelada en nosotros. En medio de los signos crecientes y eventos cataclísmicos profetizados para los últimos tiempos, es vital que fortalezcamos nuestra fe y permanezcamos firmes en Cristo. La llamada a no desfallecer ni desanimarse es una exhortación constante en las Escrituras. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4 nos enseña: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Es en medio de las tribulaciones que nuestra fe es probada y fortalecida. En los tiempos de adversidad y persecución, la importancia de la fidelidad y la esperanza en Dios se vuelve fundamental para mantenernos firmes y perseverantes en nuestra fe. A través de las pruebas podemos experimentar las misericordias sostenidas de Dios y fortalecer nuestra confianza en Él. Las adversidades no son solo momentos de sufrimiento, sino también oportunidades para experimentar las misericordias de Dios de manera más profunda. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A través de nuestras propias luchas, somos capacitados para consolar a otros que enfrentan desafíos similares. Los héroes de la fe en la Biblia nos brindan ejemplos inspiradores de cómo enfrentar la persecución y el sufrimiento con valentía y determinación, manteniendo la esperanza en la promesa eterna. Hebreos capítulo 11 nos ofrece un catálogo de estos héroes, incluyendo a Abraham, Moisés y muchos otros que enfrentaron desafíos inmensos pero mantuvieron su fe inquebrantable en Dios. Mantener nuestra mirada en la promesa eterna fortalece nuestro testimonio y resistencia durante los tiempos difíciles. En Hebreos capítulo 12 versículo 2 se nos insta a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Al centrarnos en Cristo y en la esperanza de su retorno, encontramos el poder para perseverar a través de cualquier dificultad. La experiencia del apóstol Juan es un ejemplo destacado de cómo la fidelidad y la esperanza en Dios pueden transformar incluso las circunstancias más desalentadoras. A pesar de su persecución y exilio en la isla de Patmos, Juan recibió visiones poderosas que le mostraron la victoria final de Cristo sobre el mal y la restauración final de todas las cosas. Al permanecer en Cristo, los creyentes pueden dar fruto de victoria incluso en medio de tiempos difíciles. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Conectados a Cristo, podemos superar cualquier desafío que enfrentemos y llevar fruto que perdure para la gloria de Dios. Aunque las pruebas pueden ser intensas, los creyentes nunca están solos. Su Redentor los acompaña a través de cada desafío, brindándoles fortaleza y consuelo en medio de la adversidad. Isaías capítulo 41, versículo 10 nos asegura: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con esta promesa en mente,
podemos enfrentar cualquier desafío con confianza y esperanza en el Señor. Te invito a suscribirte para más contenido inspirador y edificante que te ayude a fortalecer tu fe y a encontrar esperanza en medio de cualquier situación que enfrentes. Juntos, podemos crecer en nuestra relación con Dios y enfrentar los desafíos de la vida con valentía y confianza en su amor y cuidado por nosotros. Únete a nuestra comunidad de fe y esperanza hoy mismo.